estamos con don Arnaldo Moya, que es sumamente reconocido dentro y fuera del país como doctor en historia. Y hoy venimos a conocerlo por otra faceta, que es la de coleccionista. Una colección extensa de Carballo, pero que hoy venimos a ver, además de la colección, quién es Arnaldo más allá de su parte académica. Bueno, yo nací en la ciudad de Cartago, justamente nací en mi casa, y hay un dato interesante, porque bueno, es como un guiño a 100 años de soledad. A mis hermanos y a mí nos trajo al mundo la misma partera que había traído al mundo a mi mamá y a sus hermanos, ¿ya? Y obviamente ya era una señora mayor, yo la conocí porque mis hermanos son mucho menores que yo, pero ese me parece un dato interesante, ¿ya? Todos nacimos en la misma habitación, etcétera, etcétera, en una casa muy grande, que era la casa de mi abuela materna. En esa casa nacimos y crecimos, y bueno, es parte de la vida, digamos que es un sello muy cartaginés, que a mí me va a dar una huella para siempre, ¿ya? Para siempre. Sello sumamente cartaginés. ¿Cómo inicia la colección en su familia, el coleccionismo en su familia? Nosotros teníamos un Carballo como de los 80s, de hecho ya ese Carballo no lo tengo, pero a raíz de ese Carballo yo en algún momento le prometí a mi madre que apenas pudiéramos íbamos a iniciar una colección, y ella estuvo totalmente anuente. De hecho, ella muchas veces me facilitó los recursos para adquirir obra, ¿verdad? Y en el año 2002, yo tengo 2 años de haber regresado de mi posgrado en México, y se presenta la oportunidad, me topo yo Ignacio Carballo con una obra maravillosa en el Parque de San Rafael de Escazú, que ahí recuerden ustedes que había una exposición buena, porque era buena, ¿ya? Sí, sí. Me topo que Ignacio estaba vendiendo Amanda el día que conoció el mar, que a mí me encantó Amanda, ¿ya? Entonces ahí más o menos la tratamos, yo no tenía el dinero, ¿verdad? Pero digamos conseguimos los recursos, mi madre me ayudó a conseguir esos recursos, adquirimos 2 óleos de Carballo y ahí empezó el coleccionismo, ¿ya? Del año 2002, o sea, tengo 22 años de estar coleccionando. ¿Y cuál fue la forma de coleccionar? ¿Compraban directamente del artista después de eso? No, fue realmente compré directamente, con Ignacio compré alguna obra, buena obra, directamente, ¿ya? Luego, me parece, nos pasamos donde Matarrita, adquirimos también muy buena obra de Carballo, obra de los 80s, ¿verdad? De hecho, cuando adquirimos donde Matarrita, adquirimos obra del Premio Nacional de Pintura y adquirimos obra del Premio Nacional de Dibujo. ¿Ves? Entonces yo creo que eso es muy significativo. Es muy interesante porque en la colección se puede ver que hay un esmero por reflejar cada una de las etapas de Carballo. Se ve muy fuerte su obra de los 70, de los 80, y pienso que es algo importante, ¿verdad? Porque ahora los más jóvenes vemos la obra de Carballo y tal vez perdemos esos detalles, los premios de dibujo, toda esa obra que hizo en los 70. ¿Qué tan difícil fue conseguir esa obra, verdad? Porque usted me dice que comienza en el 2000 y va a buscar obra de los 70, ¿verdad? Hay un asunto interesante. Cuando uno ve una obra y se enamora de la obra, porque coleccionista se enamora de la obra, ¿ya? Si no te enamoras, no sos coleccionista, y usted lo sabe como coleccionista. A mí me gusta mucho la obra en blanco y negro. Por eso la pared sur de mi casa está dedicada a la obra de Carballo, pero es solo blanco y negro, ¿ya? Yo creo que es muy dinámica, muy rica, con mucha textura. Se puede dialogar con esa obra. Eso es lo rico que tiene la obra de Fernando Carballo, establecer un diálogo, ¿ya? Y cuando digo establecer un diálogo, es porque esas imágenes te hablan, ¿ya? Esas imágenes te hablan, pero no solo te hablan, sino que crea un ambiente como cierta mística entre la imagen y el coleccionista, ¿ya? Y bueno, es que también es algo, lo que yo le estoy diciendo, usted también lo ha vivido. Claro. Y luego de esa pared de Carballo sí pasamos a otra pared donde hay obra pequeña, pero digamos de los grandes pintores costarricenses, a los que llamamos los pintores históricos. Entonces es como un contraste, ¿verdad? Una pared de blanco y negro dedicada a Carballo y otra pared dedicada a los pintores históricos de Costa Rica. ¿Y todos estos pintores históricos vinieron después de la obra de Carballo? En realidad, algunas obras de los pintores históricos los adquirimos, mi madre y yo, simultáneamente. Y hay obra espectacular, vamos a ir viendo imágenes de todo lo que hay aquí, pero ¿cuál consideraría usted que es la obra más icónica, más representativa de la colección? Bueno,
Yo diría que es la palabra. Sin embargo, si yo tengo que hacer una antesala a la palabra, no puedo dejar de mencionar, mientras tanto, ni la primera hermana de Venancia Tetas de Cabra, ¿verdad? Sí. Y una obra con la que inició la colección, que es Amán de que conoció el mar, poco a poco se convirtió en un icono de Carvalho, es muy reconocida, ¿ya? Sí. Es muy reconocida y es una obra muy hermosa. Es muy interesante conocer también el esfuerzo que hacen los coleccionistas, porque según entiendo, la palabra estuvo fuera de Costa Rica durante mucho tiempo. ¿Cómo llega usted a conocer de la obra y cómo llega de nuevo a Costa Rica? La primera vez que yo vi la palabra fue una imagen en el año 2002 y lo único que yo pensé es, yo quiero esa obra, ¿verdad? Sí. Esa obra estaba en Ecuador y el que me pasa la imagen fue Ignacio Carvalho y yo le dije, Ignacio, bueno, mira, si algún día se puede, y ese día llegó en el año 2011 y lo que me dijo Ignacio era, hay el señor dueño de la palabra que se llevó la palabra en 1980 y algo para Ecuador, la está vendiendo porque el señor va a poner un emprendimiento, ¿ya? Y le digo, nos vamos. Entonces, como en 3 días preparamos el viaje para ir a recoger la palabra. Estuvimos 3 días en Ecuador, recogimos la palabra y nos trajimos la palabra. De hecho, nos costó salir, ¿ya? Porque había que demostrar que la palabra no era de un pintor ecuatoriano. Entonces, yo me llevé el libro y nos llevamos no sé qué más, ¿ya? Traíamos la palabra enrollada, nos traímos la palabra. Yo no pasé del aeropuerto a Cartago, pasé del aeropuerto a Enmarcarte. En San Rafael de Escazú, sí. Y en 2 días nos tenían la palabra enmarcada y en el tercer día estábamos exhibiendo la palabra en Poblarte, cuando Poblarte quedaba en Barrio Escalante, para que tengas una idea. Muy, muy interesantes esas historias porque algunas veces llegan obras a ser icónicas en colecciones y uno sabe que hay esfuerzos por parte del coleccionista, pero uno no sabe hasta dónde pueden llegar esos esfuerzos. Pueden ser esfuerzos muy, muy grandes. Hay otra cosa todo el proceso con la palabra lo que significó fue la repatriación de la palabra, ¿ya? Exactamente. Ahora, hay una cosa interesante, ¿ya? Hay una paleta especial, porque yo he tenido varias obras del mismo periodo, obras ya tanto en Prismacolor como al óleo, ¿ya? Si usted se da cuenta, aquí no tengo la palabra a mi espalda, pero el San Sebastián, que está a la par, que está ejecutado en lápices de color Prismacolor, tiene exactamente la misma paleta, y es del mismo año. Okay. Sí. ¿Y por qué es tan importante la palabra? ¿Qué fue lo que lo enganchó de la palabra? La palabra tiene mucha fuerza. La palabra tiene muchísima fuerza y además, si usted se da cuenta, toda la simbólica tiene que ver con la palabra censurada, ¿ya? La mano al frente, este pasador de portón, etcétera, etcétera, es la censura, ¿ya? Y tiene que ver esa censura con el momento que vive Centroamérica. Estamos hablando de una Centroamérica que está sumida a mediados de los 70s, está sumida en guerras civiles, está sumida en la guerrilla, está sumida en una serie de violencia política tremenda, de la cual Costa Rica era totalmente, digamos, ajena. Aunque luego del triunfo de la Revolución Sandinista, Costa Rica va a tener una participación importante en la política centroamericana, ¿ves? Pero la palabra de algún modo quiere significar eso, ¿ya? El momento que vive Centroamérica, y de algún modo la palabra también prefigura la época de la paz, ¿ya? La paz de Contadora, la paz de Oscar Arias, etcétera, etcétera, ahí está, en la palabra, ¿ya? Es un momento político. Fernando Carvalho es un pintor político, ¿ya? En el sentido de que de algún modo Fernando Carvalho también se encargó de toda la imaginería y las ilustraciones de vanguardia popular, etcétera, etcétera, donde hay unos carteles maravillosos. No sé quién los tiene, yo he visto como 3 o 5 carteles, pero son realmente maravillosos, son muy fuertes también. Eso me lleva y significativos. Eso me lleva a otra parte muy importante, ¿verdad? Que es una colección que además se ha construido muy cercana al artista, porque aparte de vivir aquí en Cartago usted, también el hecho de compartir con él. ¿Cómo ha sido la experiencia de hacer una colección tan fuerte alrededor de un artista y mantener esa relación tan cercana con él? Hemos sido muy cercanos de Fernando Carvalho. Fernando Carvalho es un tipo sumamente particular, es muy generoso, muy, muy generoso. Hablamos de todo, hablamos de, digamos, Fernando Carvalho ha tenido una vida socialmente activa, ha sido, digamos, de corrillos de artistas también muy interesantes. Tuvo amistad muy especial con César Valverde, por ejemplo, con Zulay Soto, es una de sus grandes amigas. Entonces, todo ese mundillo que es maravilloso, también lo he conocido. Lo trasladó. Desdichadamente no lo he conocido tan profundamente como yo hubiera querido, porque soy mucho más joven que ellos,
pero algo me tocó la colita, ¿ya? Sí. Yo conocí el taller de Fernando Carballo, qué sé yo, de hace 40 años, Ajá. pero yo era un carajito como de 15 años, ¿ya? Sí, sí. Entonces, eso es muy rico, ¿ya? Es muy rico y tengo, o sea, no tengo obra de Carballo que yo hubiera querido tener, ¿ya? Algunas está en museos, Ajá. algunas está en colecciones particulares. Desdichadamente hay colecciones particulares de los cuales los coleccionistas jamás prestarían la obra para una presentación pública, ¿ya? Sí. Y eso hay que decirlo, claro. Hay que decirlo porque hay obra maravillosa, absolutamente maravillosa, que va a quedar absolutamente desconocida porque no la van a dar a conocer a todos. Y eso es algo muy importante que yo quiero rescatar, porque en la exposición del 2015 que se hizo en el Museo Calderón Guardia, es algo que probablemente añoran muchos coleccionistas, ¿verdad? Que piensan como usted, en que ese esfuerzo de coleccionar, de construir un cuerpo de obra que tenga significado, sea alrededor de un artista, alrededor de un concepto, llegue a conocerse y permita que nuevas generaciones puedan conocer a ese artista. ¿Cómo fue la experiencia de exponer una colección privada completa en un museo como el Calderón Guardia? Bueno, tengo la particularidad de que soy director del Museo Calderón Guardia, directivo. Mi mamá siempre estuvo completamente anuente a que la exposición se conociera, ¿ya? Que se difundiera. En 2015 mi madre tiene un año de muerta y realmente hubo un homenaje a mi madre y a la colección que ella había logrado. Y entonces nos pusimos de acuerdo con don Luis Núñez, el director, y se expuso la colección completa. En ese momento constaba de 34, 35 obras. Ella estaba la palabra, que digo yo que es la pieza principal de esta colección. Tenía otros óleos que en este momento ya no tengo, pero se expone totalmente. Y además es una obra, estas 34 obras se sentían totalmente oxigenadas en el Museo Calderón Guardia. Claro. Porque el Museo Calderón Guardia es un espacio muy hermoso, ¿ves? Entonces, claro, tuvo, digamos, muy buena visitación. Tuvo una visitación excepcional y sí, se enseñó una colección completa. También se expuso, yo no sé cuántos años después, en el Museo Municipal de Cartago. Vamos a ir a algo que tal vez no hablamos mucho, los que coleccionamos o los que estamos relacionados con el arte, ¿verdad? Y es de, realmente, como la gente piensa, el arte es una inversión. El arte es una inversión, pero antes de inversión el arte te tiene que complacer a vos como coleccionista, ¿ya? Y sí, es una inversión, digamos que aquí hay un dinerillo, ¿ya? Pegado en las paredes hay un dinerillo, como me dice muy claramente don Luis Núñez, es el director del Museo Calderón Guardia. Y cuando uno va a adquirir, no piensa en lo que va a gastar en la obra, ¿ya? Piensa en la satisfacción que te produce esa obra como coleccionista. Yo creo que en el decálogo del coleccionista, ese es uno de los primeros puntos. ¿Te satisface? Sí. ¿Quieres adquirirla? Sí. Entonces vaya por la obra, ¿ya? Y apúrese antes de que alguien se la logre antes. Sí. ¿Y qué viene ahora para la colección de la familia de Arnaldo? Sí, realmente lo último que yo adquirí de Carballo es un grito maravilloso del año, creo que es 85, que está a la par de otro grito maravilloso que es de un año anterior, ¿ya? Estos gritos tienen mucha fuerza y el coleccionista los admira muchísimo, ¿ya? Pero también tengo los ángeles malditos de Carballo, de los cuales tengo 3. Y si hablo de los gritos que al coleccionista le gustan, los ángeles malditos son absolutamente coleccionables y son piezas realmente maravillosas, ¿ya? Les digo, el primer ángel maldito, que es 1975, yo lo conocí tal vez hace como unos 15 años, no lo adquirí. El mismo ángel maldito lo adquirí como 15 años después, ¿ya? Sí. Y con un precio totalmente diferente. Bueno, eso es el coleccionismo, ¿ya? Y yo quería ángeles malditos, ya tengo 3 ángeles malditos, creo que ya con eso me quedo satisfecho. Aunque si llega un ángel maldito que yo no conozco y me parece que es una pieza fundamental, pues me gustaría adquirir. ¿Y se mantiene al tanto de los nuevos artistas que van surgiendo? Sí, de hecho no conozco profundamente porque, digamos, no es algo que yo investigue y que me desvele por el momento, pero he tenido contacto y el contacto con Wendell Rivera fue como muy casual, ¿ya? Vi unas páginas, me imagino que fue como en Facebook, me llamó mucho la atención una obra, entonces me puse de acuerdo con Wendell y fui a ver la exposición que tenía en el José Figueres. Me traje una obra, por cierto, después hemos seguido en contacto, ahora tengo una granja completa de gallinas y gallos maravillosos porque me ha encantado, tengo algo de
de las flores de Wendell, que son realmente flores silvestres, Sí. pero presentadas de una manera absolutamente maravillosa. No sé, bueno, de los pecados capitales, tengo 2 pecados capitales. Obras muy importantes La también. avaricia lo tengo, y tengo no sé cuál otro, pero tengo 2 pecados capitales. Obra maravillosa, ¿ya? O sea, me sorprende. Sí. Y mucho de lo que adquiere el coleccionista es por sorpresa. Y a la luz de toda esta experiencia de tantos años de coleccionar, tantos años de ver obra, de valorar, de realmente sentir el arte, ¿cuál sería su recomendación o su consejo para el nuevo coleccionista? La persona que ve el arte y desea coleccionar y que tal vez no sabe cómo empezar. ¿Cuál sería su recomendación? Que ese nuevo coleccionista se acerque a un coleccionista, digamos, de cierta experiencia, para que le dé por lo menos unas primeras recomendaciones, ¿ya? Porque a fin de cuentas, el propio coleccionista se tiene que significar como curador de su propia obra, ¿ya? No es que vas a llevar tu obra a curar, ¿no? Ya vos, dentro de tu experiencia, tenés que hacerla del curador, ¿ok? Entonces, a este nuevo coleccionista que se está iniciando, pues hay que ayudarle, ¿ya? Si no terminan teniendo colecciones de 400 obras, de lo cual por lo menos el 25% tiene que ir a una piara, ¿verdad? Ronaldo, agradecerle. Para Masa Crítica, de verdad, es un verdadero honor tenerlo aquí, hablar sobre su colección. Es realmente una forma de motivarse, de llenarse de entusiasmo y deseos de adquirir obra con sentido, ¿verdad? Y ojalá llegar a hacer lo que usted hizo, lograr compartirla, lograr que esa obra siga viva y que nuevas generaciones conozcan no solo la obra de Carballo, sino de toda la gente que tiene aquí en su colección. De verdad, muy, muy agradecidos. José, yo a usted le agradezco muchísimo, le agradezco a Lucho también que me haya incluido en su agenda. Y sí, pues hay que difundirlo, ¿ya? Nada hacemos con buena obra metida en una casa y que nadie vaya a conocer. Exactamente. Muchísimas gracias. Con mucho gusto.